La deslocalización industrial es un movimiento que consiste en trasladar los centros de trabajo de países desarrollados a países del tercer mundo. La mayoría de las multinacionales utilizan la deslocalización, gracias a la globalización económica, para situar sus empresas en países generalmente del tercer mundo, donde el coste de producción es mucho menor. Las causas de este proceso suelen ser la búsqueda de menor coste de mano de obra, legislaciones menos estrictas con la protección del medio ambiente y la lucha contra la contaminación y condiciones de trabajo más flexibles que permitan menor seguridad en el trabajo y mayor jornada laboral. Las consecuencias de la deslocalización pueden ser aumento de la despreocupación en el país de origen, creación de empleo de baja calidad en el país de destino, contaminación y destrucción del medio ambiente, efecto dominó en la competencia. Para poder competir con las empresas deslocalizadas, su competencia debe imitar sus métodos, reducción de la calidad del producto final al ser realizado por personal menos cualificado o en peores condiciones laborales y disminución del precio del producto en el mercado interno y posible reducción de salarios por la reducción de costes. Inditex tiene su producción repartida por varios países, aunque el corazón de Zara está en Galicia. Inditex centra la gran parte de su producción en países como Marruecos, la India, México, China, Turquía, Brasil y Bangladesh. Además, para Inditex en Bangladesh trabajan 223.000 personas indirectamente y prácticamente la mitad de sus proveedores son asiáticos. Además, la cadena de suministro que utiliza Inditex abarca más de 40 países. En la mayoría del trabajo se realiza en talleres, en los que trabajan personas mucho tiempo y sin ningún tipo de seguridad. El gran problema de que estas empresas lleven su producción a otros países es que explotan a la gente que trabaja en los talleres, ya que en muchos países trabajan de 12 a 16 horas diarias con unos sueldos ridículos y en condiciones precarias, que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores. Por ejemplo, en Bangladesh el sueldo medio de un trabajador textil de 31 euros al mes, lo cual es un indicador de la explotación que realizan de los trabajadores a un precio muy bajo. Esta es una de las cosas por las que algunas empresas trasladan su producción a estos países, ya que comparados los sueldos de estos trabajadores con los de un trabajador español, el mínimo son 756,70. Se puede ver el ahorro que les supone. Primera fase, deslocalización tradicional. La primera fase tiene lugar desde los tres polos tradicionales de poder, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, Australia, hacia las principales áreas emergentes, México, Brasil, Argentina, Sudáfrica, Nigeria, Turquía, subcontinente indio, sudeste asiático y China. Esta primera deslocalización se basa en la reducción de costes de producción. Las grandes empresas occidentales procedentes de la tríada económica, empresas francesas, alemanas, estadounidenses, japonesas, se encuentran con las determinadas actividades son más rentables si las realizan otro tipo de personas, menos cualificadas, en otro tipo de espacios, más periféricos. Las actividades que se suelen deslocalizar son las más sencillas: producción manufacturera, fábricas y administración y gestión de datos, oficinas. Otros procesos como la de gestión central o la dirección se mantienen en los puntos de más alto rango. Ciudades globales como Londres, Nueva York, París, Madrid, Tokio y Sydney. Así se explica que en estas ciudades encontramos modernos rascacielos y centros de negocios de alto nivel. Las actividades que en ellos tienen lugar son de mucha importancia para las empresas: dirección, gestión, marketing, innovación, diseño, investigación, estrategia empresarial. Mientras tanto, en otras ciudades como Manila, Shanghái, Calcuta, Karachi, Sao Paulo o Bangkok se ocupan de la simple fabricación de los productos y como mucho de gestionar datos informáticos sin contabilidad. Tareas sencillas para gente sencilla. Así es como funciona esta primera fase de deslocalización empresarial. Segunda fase de deslocalización, un proceso reciente. Lo más interesante de la deslocalización a nivel global es un proceso concreto que está teniendo lugar desde hace pocos años. La primera fase, de la que hemos hablado, cuenta con algunos más años de historia. Famosos son los productos Made in China o Made in Taiwan.
Y todos sabíamos ya que es en la India, en Brasil o en China donde se fabrican las cosas, porque nos llegaban las típicas noticias de las malas condiciones laborales en las que trabajaban los obreros de estos países y porque era conocido que las empresas pagaban menos salario en aquellos países. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora los productos made in Taiwan son de un rango algo mayor y ahora las grandes ciudades chinas han adquirido un nivel bastante más alto. En cierta medida, ya no son India o China, los pobres desgraciados que tienen que fabricar a Occidente y encargarse de las tareas que las grandes empresas europeas y americanas no quieren realizar. Ahora la India y China han alcanzado un nuevo nivel y un poder económico mucho mayor, de forma que se ha generado una nueva división de la pirámide de rangos. Si antes estaban Occidente en lo más alto y el resto del mundo en lo más bajo, en la actualidad algunos países han escapado de ese segundo escalón. Esos países, que son principalmente India y China, ya no quieren ser el patio trasero de Occidente. Ya no se quieren encargar de las tareas poco cualificadas y sencillas. Esa segunda deslocalización se basa en la cualificación creciente de la mano de obra en países de la periferia, como China o la India, y consiste en que las grandes empresas de los países de la periferia traspasan actividades de producción o confección a otros países como Filipinas, Pakistán o Indonesia. Las empresas que realizan esa deslocalización pueden tener relación con las multinacionales occidentales. Pueden ser empresas subcontratadas por alguna corporación de Occidente que, a su vez, subcontratan o se van a fabricar a otros países. En este caso, los productos de las empresas occidentales habrían sido deslocalizados 2 veces. Este es el caso de los 4 tigres asiáticos: Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Están enmarcados geográficamente dentro de la tradicionalmente se ha conocido como la periferia. Aún así, son 4 economías que han crecido a un mayor ritmo que sus vecinos, y por ello son los que realizan con más facilidad esta segunda deslocalización. Las empresas asiáticas con sede en Hong Kong o Taiwán trasladan sus operaciones de menor rango a otros espacios menos desarrollados y donde pueden ser más rentables, como Malasia, Tailandia, Indonesia, Bangladesh. Mientras tanto, las empresas de los 4 tigres se quedan en sus propias ciudades, realizando las tareas de dirección, gestión, innovación, investigación, marketing, tareas de mayor cualificación y de mayor rango. Por eso mismo, debido a que son centros en los que se realizan actividades de alto rango, esas ciudades están adquiriendo cada vez más puntuación en los índices de globalidad: Seúl, Taipei, Singapur, Hong Kong. La deslocalización se fomenta desde ambos lados, tanto desde las potencias tradicionales de Occidente, que como hemos visto son la cuna de las empresas multinacionales que más deslocalizan, como desde los países en desarrollo, que son los que reciben esta deslocalización. Se hacen esfuerzos para que este proceso tenga lugar. Las multinacionales europeas, norteamericanas o japonesas lo están deseando: reducir costes pagando menos a más obreros, que trabajarán más horas, producirán más y habrá que pagarles menos que en Europa o en otro lugar del primer mundo. Es genial para los empresarios del primer mundo. Lo que puede parecer extraño, y no lo es el hecho de que desde el otro lado, desde el lado de los países pobres, también se hagan esfuerzos y se esté deseando recibir la deslocalización de las funciones de producción de empresas occidentales. La deslocalización como proceso histórico reciente se considera uno de los problemas causados por la globalización económica, principalmente debido a que se basa en un menor coste de la mano de obra y por tanto salarios más bajos para las personas, legislaciones menos estrictas con la protección del medio ambiente, condiciones de trabajo más flexibles que permiten menos seguridad en el trabajo y mayor jornada laboral. En definitiva, el proceso de deslocalización lleva consigo una serie de aspectos negativos que no pueden pasarse por alto. Por eso mismo es destacable el apoyo que esta práctica, en principio occidental, recibe por parte de los gobiernos de países en desarrollo. In Asian and Latin American countries, legislation has been modified to promote the arrival of foreign companies that relocate production functions. In Mexico, for example, the makeup artist legislation is famous. A makeup artist is a company that imports materials without paying tariffs and whose production is marketed in the country of origin for the raw material. The materials arrive from countries of the center to other of the periphery, so that companies of there carry out the task of confection, assembly, etc. Then, the finished product returns to the country of the center to be marketed. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle